¿Sabes qué es lo más aterrador? Que el enemigo que mataba a miles no se veía, ni se oía, ni dejaba huellas claras. Solo fiebre, convulsiones, muerte. Y durante siglos, la humanidad aceptó esa tragedia como algo natural. Pero un hombre decidió que no. Nació en el siglo XIX, en una Europa donde la medicina aún mezclaba ciencia con superstición. En hospitales, los médicos pasaban de una autopsia a un parto sin lavarse las manos. Los cirujanos operaban con las mismas batas endurecidas por sangre seca, y las infecciones eran casi una sentencia. Desde joven mostró una obsesión extraña. No le bastaba con aprender. Quería entender lo invisible. Mientras otros repetían teorías antiguas, él cuestionaba todo. ¿Por qué algunas personas se enfermaban y otras no? ¿Por qué una herida pequeña podía matar? A los 20 años ya estaba rodeado de matraces y microscopios. Y ahí ocurrió la primera microrrevelación. En una gota aparentemente limpia, vio movimiento. Vida diminuta. Organismos que nadie tomaba en serio. Pero había un problema. La comunidad científica creía en la generación espontánea. Pensaban que la vida surgía de la nada, que los microbios aparecían porque sí. Él sospechaba algo distinto. Diseñó experimentos meticulosos. Cuellos de cisne en frascos de vidrio. Calor. Aire filtrado. Espera paciente. Cuando el caldo permanecía libre de vida mientras no entraba polvo, algo se rompía en la teoría aceptada. Y sin decirlo abiertamente, estaba abriendo el primer gran loop. Si esos organismos venían del exterior, entonces podían estar detrás de enfermedades. Pero aún no tenía pruebas. Mientras tanto, el enemigo invisible seguía matando. En campos de batalla, en partos, en hospitales saturados. Entonces llegó la segunda revelación. En granjas, una enfermedad devastaba rebaños enteros. Él decidió investigar. Tomó muestras. Observó estructuras microscópicas repetirse en cada animal enfermo. No era casualidad. No era mala suerte. Era un patrón. Y si había un patrón, había una causa. Su hipótesis empezó a tomar forma. Cada enfermedad tenía su propio invasor microscópico. La idea era peligrosa. Desafiaba siglos de pensamiento médico. Muchos colegas lo ridiculizaron. Exageraciones, decían. Fantasías de laboratorio. Pero él no retrocedió. Perfeccionó técnicas para cultivar esos organismos. Los aislaba, los inyectaba en animales sanos, y cuando la enfermedad aparecía, el círculo se cerraba. Causa y efecto. Un enemigo específico, invisible, pero real. Y entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Una enfermedad aterrorizaba a pueblos enteros. Un mal que paralizaba, que dejaba secuelas devastadoras. Nadie entendía por qué algunos sobrevivían y otros no. Él comenzó a trabajar con el patógeno responsable. Lo debilitó, lo manipuló, lo estudió hasta casi agotarse, y un día decidió hacer algo impensable. Inyectó la versión debilitada en un ser vivo sano. El riesgo era inmenso. Si fallaba, confirmaría que sus teorías eran absurdas. Si funcionaba, abriría una puerta que la humanidad jamás había cruzado. La tensión era insoportable. Esperaron. Días. Semanas. El individuo no enfermó gravemente. Al contrario. Cuando fue expuesto después al patógeno real, resistió. Resistió. Ahí se abrió otro loop gigantesco. Si podías entrenar al cuerpo contra un enemigo invisible, ¿cuántas vidas podrían salvarse? Pero el mundo aún dudaba. Algunos médicos lo acusaban de jugar a ser Dios. Otros temían consecuencias desconocidas. La palabra inmunidad comenzaba a sonar en congresos científicos, pero todavía era frágil. Mientras tanto, epidemias seguían cobrando miles de vidas. Cada brote era una carrera contra el tiempo. Él trabajaba sin descanso, refinaba métodos, buscaba pruebas irrefutables. No quería solo una teoría elegante, quería resultados. Y entonces decidió enfrentarse a uno de los enemigos más letales de su época. Una enfermedad que inspiraba terror absoluto. Una que, una vez declarada, casi siempre significaba muerte segura. La apuesta era brutal. Si lograba demostrar que incluso ese mal podía prevenirse, la medicina cambiaría para siempre.
Pero el experimento que estaba por realizar no solo pondría en juego su reputación, podría costar una vida. Y cuando el momento llegó, el silencio en la sala era total. Porque esta vez, si fallaba, el mundo entero tendría razón en llamarlo loco. Y si acertaba, el enemigo invisible empezaría a perder la guerra. Lo que hizo después fue considerado una locura absoluta. Tomó a un niño que ya había sido mordido por un animal infectado. Todos sabían lo que eso significaba. Cuando aparecían los síntomas, no había regreso. La enfermedad avanzaba con una crueldad implacable. Hidrofobia, espasmos, muerte. Y aún así, decidió intervenir. No era médico clínico. No tenía autorización formal para tratar humanos. Si el niño moría, su carrera terminaría. Podía enfrentar cargos penales, deshonra pública, ruina total. Pero había pasado años debilitando el agente responsable en laboratorio. Lo había probado en animales. Había visto protección. Había visto esperanza. Ahora debía probarlo en un ser humano. El niño temblaba. Su madre lloraba. Él también tenía miedo. Pero lo ocultó. Primera inyección. Silencio. Segunda. Tercera. Días de tensión insoportable. Cada mañana era un juicio invisible. Cada noche, una sentencia en suspenso. Si aparecía un solo síntoma, todo se derrumbaría. Pero no apareció. El niño no desarrolló la enfermedad. No murió. Sobrevivió. Y con ese hecho, algo irreversible ocurrió en la historia de la medicina. Porque ya no era teoría. Era evidencia. Un enemigo invisible acababa de ser derrotado antes de atacar. La noticia se propagó como fuego. Personas viajaban desde distintos países buscando tratamiento. Algunos llegaban en etapas avanzadas. Otros apenas expuestos. Su laboratorio se convirtió en un refugio desesperado. Pero cada éxito traía nuevos enemigos. Médicos tradicionales lo acusaban de irresponsable. Decían que manipulaba fuerzas que no comprendía, que estaba jugando con la naturaleza. Sin embargo, los números hablaban. Miles de personas tratadas. Miles que no desarrollaban la enfermedad. Y aquí vino otra revelación silenciosa. No solo estaba salvando individuos, estaba cambiando el concepto mismo de prevención. La medicina había sido reactiva durante siglos. Esperaba la enfermedad, combatía síntomas. Él propuso algo radical: anticiparse, preparar al cuerpo, enseñarle a defenderse. Y ese cambio mental era más revolucionario que cualquier frasco de laboratorio. Mientras tanto, siguió investigando otras enfermedades devastadoras. Una que arrasaba con ganado, arruinando economías rurales. Otra que diezmaba comunidades enteras. Desarrolló métodos para debilitar microorganismos sin destruirlos. Descubrió que el calor controlado podía atenuar su agresividad. Que la exposición gradual entrenaba al sistema inmunológico. Cada experimento abría una nueva puerta. Pero también aumentaba la presión. Porque ahora ya no se trataba de un científico aislado en un laboratorio. Se trataba de una figura pública. Un símbolo. Gobiernos comenzaron a interesarse. Financiaron investigaciones. Se construyó un instituto dedicado exclusivamente al estudio de estos enemigos invisibles. Un centro que no solo investigaría, sino que formaría generaciones enteras de científicos. Sin embargo, mientras su prestigio crecía, su salud comenzaba a deteriorarse. Años antes había sufrido un evento neurológico que lo dejó parcialmente paralizado. Trabajaba con dificultad, caminaba con esfuerzo, pero nunca se detuvo. Esa es otra microrrevelación que pocos conocen. Salvaba millones mientras su propio cuerpo fallaba lentamente, y aún así, persistía. Su obsesión ya no era solo demostrar que los microbios causaban enfermedades, eso estaba probado. Ahora quería entender cómo el sistema inmunológico recordaba, cómo generaba protección duradera, cómo podía ampliarse ese conocimiento a más patologías. Y entonces enfrentó un desafío inesperado. Una enfermedad tropical, desconocida para muchos europeos, comenzó a propagarse en regiones coloniales, mortal, silenciosa, compleja. Su instituto envió investigadores. Algunos murieron en el intento. El riesgo era real, porque enfrentarse a lo invisible también significaba exponerse.
Y ahí se abrió un nuevo loop gigantesco. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para derrotar enemigos que nadie podía ver? Porque cada avance tenía un costo. Humano. Personal. Y el siguiente desafío no solo pondría a prueba su ciencia, pondría en juego su legado entero. Uno de sus propios investigadores murió en el intento. Así empezó la crisis más dolorosa de su carrera. Habían enviado un equipo a estudiar una enfermedad devastadora en tierras lejanas. Fiebre alta, hemorragias, muerte rápida. No era un enemigo cualquiera. Era un misterio biológico en un entorno hostil. Y cuando la noticia llegó, contagio en el laboratorio, deterioro acelerado, fallecimiento, el golpe fue brutal. Porque por primera vez, el enemigo invisible no solo estaba en los pacientes, estaba dentro de su propio círculo. Muchos dijeron que era culpa suya, que había empujado demasiado lejos, que jugar con microorganismos traería consecuencias inevitables. La prensa comenzó a dividirse. Algunos lo llamaban salvador, otros imprudente. Y ahí se abrió una grieta emocional que casi nadie vio. No era solo un científico obsesionado, era un hombre que cargaba con el peso de cada decisión. Pero no se detuvo, porque entendió algo que cambiaría la historia médica para siempre. Si los microbios podían transmitirse en laboratorio, entonces el contagio tenía reglas. Y si tenía reglas, podía controlarse. Comenzó a reforzar protocolos, esterilización estricta, instrumentos desinfectados, ambientes aislados. Algo que hoy parece obvio, en ese momento era revolucionario. Aquí vino otra microrrevelación. La antisepsia y la vacunación no eran conceptos aislados. Eran piezas de un mismo rompecabezas. Evitar que el enemigo entrara. Y si entraba, preparar al cuerpo. Su instituto se convirtió en el epicentro mundial del estudio microbiológico. Jóvenes investigadores llegaban de distintos continentes. Se formaba una red internacional. Pero no todos estaban convencidos. Había científicos poderosos que defendían teorías distintas. Rivalidades intelectuales intensas. Conferencias tensas. Publicaciones que se contradecían públicamente. En una de esas disputas científicas, otro investigador afirmaba haber identificado el agente específico de una enfermedad letal diferente. La comunidad científica estaba dividida. Y aquí aparece otra revelación clave. Aunque sus métodos eran sólidos, no fue él quien identificó todos los patógenos famosos de su época. Algunos descubrimientos se atribuyeron a otros. La ciencia avanzaba en paralelo, pero su contribución no era solo descubrir microbios, era cambiar el paradigma completo. Antes de él, la enfermedad era algo abstracto, casi místico. Después de él, era un invasor específico, con nombre, con forma, con comportamiento estudiable. Y esa transformación mental permitió que otros científicos avanzaran aún más lejos. Mientras tanto, su propio cuerpo seguía deteriorándose. Movilidad reducida, fatiga constante. Dependía de asistentes para tareas básicas, pero su mente seguía afilada. Hay algo profundamente humano aquí. Estaba perdiendo control físico mientras enseñaba al mundo a controlar lo invisible. Y entonces ocurrió un momento simbólico. Una ceremonia pública. Reconocimiento internacional. Líderes, académicos, médicos reunidos para honrarlo. No solo por una vacuna, no solo por una teoría, sino por haber salvado millones de vidas. Literalmente millones. La rabia, antes sentencia casi segura, ahora tenía esperanza. La enfermedad del ganado que arruinaba economías, controlada. La idea de que se podía prevenir antes de curar, instalada en la medicina moderna. Pero incluso en la cima del reconocimiento había algo inquietante. Sabía que su trabajo era solo el comienzo. Porque si existían microbios responsables de tantas enfermedades, ¿cuántos más quedaban por descubrir? El enemigo invisible no era uno, eran muchos. Y el mundo apenas empezaba a comprender su magnitud. Mientras su instituto crecía, nuevos brotes aparecían en distintos lugares del planeta. Algunas enfermedades parecían mutar. Otras emergían en regiones inesperadas. La batalla no estaba ganada, solo había cambiado de fase. Y justo cuando parecía que su legado estaba asegurado, surgió una pregunta incómoda en la comunidad científica. ¿Había exagerado algunas conclusiones? ¿Todos los microorganismos eran realmente patógenos? ¿Existía un equilibrio más complejo dentro del cuerpo humano? Ese debate abriría una nueva etapa en la comprensión de la biología,
Y él, ya debilitado físicamente, tendría que enfrentar no solo al enemigo invisible, sino a la evolución del propio conocimiento científico, porque la ciencia no se detiene. Y el siguiente capítulo pondría a prueba si su legado era inquebrantable o solo el primer paso hacia algo aún más grande. Cuando el mundo creyó que su batalla había terminado, comenzó la verdadera revolución. Ya no era solo un científico, era una institución viviente. Su laboratorio se había transformado en un centro global donde médicos y biólogos aprendían a enfrentar lo invisible con método, disciplina y evidencia. Pero la ciencia no es un monumento inmóvil. Es un río que avanza, incluso cuando quien lo abrió empieza a quedarse atrás. Su cuerpo ya no respondía con la agilidad de antes. Años atrás, un evento cerebral lo había dejado parcialmente paralizado. Caminaba con dificultad. Su habla era más lenta, sus movimientos limitados, pero su mente seguía encendida. Y eso es lo que muchos no saben. Mientras su salud se debilitaba, su impacto se multiplicaba. Los métodos de cultivo que perfeccionó permitieron aislar bacterias responsables de enfermedades devastadoras. Otros científicos, formados directa o indirectamente bajo su influencia, identificaron agentes específicos de males que durante siglos habían sido incomprensibles. La tuberculosis, el cólera, infecciones quirúrgicas. La medicina dejó de ser intuición, se convirtió en microbiología. Pero aquí viene la revelación incómoda. No todas sus hipótesis eran perfectas. Algunos colegas demostraron que ciertos procesos eran más complejos de lo que él había imaginado. Había microorganismos que convivían con el ser humano sin causar daño. Había equilibrios invisibles que apenas comenzaban a entenderse. La ciencia, paradójicamente, estaba corrigiendo al mismo hombre que la había impulsado, y él lo sabía. Esa es otra microrevelación crucial. Nunca detuvo el debate. Nunca cerró la puerta a la revisión. Permitió que su instituto fuera un lugar donde se cuestionara incluso lo que él mismo había propuesto. Eso consolidó su legado. Porque no dejó un dogma, dejó un método. Mientras tanto, sus vacunas se distribuían por distintos continentes. Campañas sanitarias comenzaron a aplicarse en zonas rurales. Países enteros adoptaron protocolos de esterilización. Las tasas de mortalidad descendían. Millones de vidas salvadas, sin titulares dramáticos, sin explosiones, solo ciencia silenciosa venciendo al enemigo invisible. Y aquí el impacto se vuelve casi poético. Durante siglos, la humanidad temió enfermedades como castigos divinos o fatalidades inevitables. Después de él, comenzó a verlas como problemas resolubles. Ese cambio mental alteró la historia. Pero el tiempo no perdona. En sus últimos años, ya no podía participar activamente en experimentos. Observaba, escuchaba informes, aprobaba líneas de investigación. Su presencia era más simbólica que operativa. Y aún así, cuando recorría los pasillos del instituto que llevaba su nombre, los jóvenes investigadores guardaban silencio reverente. Sabían que estaban caminando sobre una revolución. El enemigo invisible ya no era una sombra incomprensible. Tenía forma, tenía nombre, tenía tratamiento. Cuando finalmente falleció, el mundo reaccionó con una mezcla de duelo y reconocimiento. No era un líder político. No era un general. No había conquistado territorios. Había conquistado lo microscópico. Había demostrado que lo invisible podía estudiarse, entenderse y derrotarse. Y aunque después vendrían antibióticos, avances en inmunología, biología molecular y genética, todos esos caminos partían de una misma premisa. La enfermedad tiene un agente identificable. Esa idea salvó más vidas que muchas guerras juntas quitaron. El hombre que desafió teorías antiguas, que arriesgó su reputación por inyectar a un niño, que perdió colegas en la búsqueda del conocimiento, fue el pionero de la microbiología moderna. Su nombre es Louis Pasteur, el científico que descubrió que los microbios causaban enfermedades y desarrolló vacunas que salvaron millones de vidas. Y aquí viene la pregunta que cambia la perspectiva. Si nadie hubiera cuestionado lo invisible, ¿cuántos millones más habrían muerto?